Sí. Bien. ¿Algo más, Moisés, que nos quiera comentar? No, de mi parte Bien. sería eso. Entonces, Doctor, bien, sí. doctor, una consulta. Yo he visto en varias tesis que no está la hipótesis. ¿Puede ser eso? En varias Ah, tesis de España he visto, digamos, de doctorales, digamos, ujú. de universidades prestigiosas como la de Barcelona, digamos. No hay la hipótesis. Pero No está, en qué tipos de estudios? por ejemplo, de la demanda eléctrica. Mm, Tendría que existir, ¿no? Porque para un estudio doctoral tenemos que hacer un planteamiento de una hipótesis que lógicamente debe someterse a la validez empírica. Pero ahora también una cuestión de estilo es que no necesariamente puede haber un subtítulo que diga hipótesis. De hecho, una recomendación es que en la introducción eh, no mencione objetivo general, no mencione hipótesis, no mencione justificación, sino vea como una introducción, así como un cuento, ¿no? Donde en alguna parte del texto está la hipótesis. En este documento, no sé, se plantea o se espera de que la electricidad esté explicada de forma positiva por estos factores y de forma negativa por estos otros factores. Ahí ya planteé la hipótesis sin decir qué es Sin la poner un hipótesis, título, un y subtítulo. sin ponerle título, sí, sí. Eso Ok. es más elegante, de hecho. Sí. Por Tipo ejemplo, libro. ¿Mm? ¿Sí? En los artículos así se plantea, ¿no? No hay un subtítulo que diga hipótesis, pero está intrínseco. Ok. Sí, sí yo les quería mencionar de que en acorde a la Universidad de Birmingham, Reino Unido, nuevamente, digamos que el protocolo de investigación está compuesto por 9 elementos, 8 elementos, perdón. Uno, lo que es el tópico de investigación, el cual nos plantea de manera general cuál es el planteamiento del problema, una breve revisión de la literatura, cuáles son los objetivos de investigación, cuál es la estrategia de investigación, los resultados anticipados, también le llaman, no sé, cronograma, financiamiento y las referencias y bibliografía. Entonces, básicamente, este es el contenido básico de un protocolo de investigación. Algo que me gustaría hacer un poco de énfasis, además de lo que ya han señalado los compañeros, está en torno a lo que son los resultados anticipados, que básicamente aquí vamos a explicar qué es lo que esperamos obtener en nuestros resultados, cuáles son el tipo de datos que vamos a generar y algún punto mencionado con lo que es el análisis de datos, es decir, van a ser datos paramétricos, no paramétricos, van a ser ambos, qué tipo de pruebas estadísticas vamos a utilizar y básicamente si en nuestro estudio vamos a hacer un análisis de asociación o también llamado correlación, un análisis de causalidad o cuál es el método que vamos a utilizar. Esto también como manera introductoria. De igual forma, yo les he mencionado de que ustedes deben presentar un esbozo de investigación. Les voy a mencionar el día en que deben presentar su esbozo de investigación.
Bueno, habíamos dicho que para el próximo sábado deben presentar un mapa de literatura y matriz de 10 artículos científicos. De igual forma, para el siguiente sábado deben presentar su esbozo de investigación, que básicamente son los puntos que se mencionan en la lectura de Birmingham, que contiene el esbozo de investigación. Es 1 o 2 hojas como máximo, en el cual se plantee un planteamiento del problema, valga la redundancia, un objetivo de investigación, las relaciones esperadas o hipótesis, las fuentes de información de donde ustedes van a obtener sus datos y algunas referencias bibliográficas. Entonces, este esbozo de investigación está casado con lo que es la matriz de mapa de la literatura. Entonces, yo les voy a subir el día de hoy, voy a crear las tareas para que ustedes puedan subir sus trabajos, tanto esbozo de investigación como el mapa de la literatura para el próximo sábado. Bien, entonces, dado esto, vamos a pasar a la última lectura que tenemos para esta sesión, que es la lectura de Vázquez, Guía de Protocolo de Investigación. Entonces, en este sentido, me gustaría que puedan participar, especialmente aquellos compañeros que aún no han participado. Bien, entonces vamos por el poder de Grayskull, la lista. Roberto Pérez. Sí, señor, presente, acá estoy. ¿No le decían el cañonero? Sí, en varios lugares, sí. Sí. Adelante, Roberto, por favor, ¿qué comentarios nos pueden hacer de esta lectura? Bien, el protocolo, aquí en este documento en particular, se nos hace un gran hincapié en que desde el momento de que nosotros planteamos de la introducción a la investigación o planteamos los elementos básicos que van a ser ya parte del documento de investigación, tenemos que delimitar básicamente, digamos, nuestro estudio, ¿no? Tenemos que tenerlo adecuadamente delimitado. Es decir, que nuestra investigación debe apuntar si los aspectos que vamos a tocar van a ser de orden regional o de orden más local, digamos, ¿no? Difícilmente, ¿no? Creo que nosotros vamos a ir a un orden mundial, ¿no? Porque sería ya más que todo un tipo de investigación narrativa, más que de intervención o más que o más de aporte, digamos, prácticamente a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en esta parte de introducción, ya nosotros tendríamos que ser, yéndonos a lo particular que va a abordar la investigación, ¿no? Ya desde aquí tenemos que tener una formulación del problema que incluya la delimitación también en tiempo y espacio, es decir, la relación que van a tener las variables, tanto dependientes como independientes, y la temporalidad en la cual se va a hacer el análisis, ¿no? Entiendo yo que hay algunos temas de investigación que inclusive, digamos, dan validez por un tiempo limitado, digamos, al estudio, es decir, al modelo que se plantea, digamos, ¿no? Dadas las condiciones de las variables que existen, particularmente en la economía, ¿no? Luego en el segundo punto, ya viene la parte de la justificación, y básicamente la justificación tiene que ir enmarcada, digamos, a lo que son los objetivos o el propósito de la investigación, es decir, por qué el propósito que buscamos nosotros es trascendente, o sea, qué es lo que vamos a plantear. La investigación se justifica en varios sentidos, digamos, ¿no? He visto algunas tesis, yo en particular,
que tienen además de la justificación personal, que es una de las más importantes, porque es la motivación que tiene el investigador, hay la justificación social también, ¿no? O sea, cómo va a aportar a la sociedad, la justificación económica, ¿no? De por qué la relevancia del estudio, ¿no? Cuál es la actualidad del estudio, digamos, ¿no? Con respecto a las situaciones del medio, ¿no? Luego vienen ya los objetivos de la investigación, que parte de objetivos generales, que generalmente se hace, muchos trabajos lo plantean a través de la pregunta general, como se indica, ¿no? O sea, la pregunta general de si se ha investigado esto, a dónde está llevando la investigación, o qué pretende la investigación, ¿no? Y luego vienen los objetivos específicos, ¿no? Que básicamente los objetivos específicos es una trazabilidad de cuáles son los pasos a paso que tenemos que respondernos para llegar a obtener el objetivo final, que es el objetivo de la investigación, ¿no? Y el aporte que va a dar obviamente la investigación, ¿no? En este documento se pone claramente se indica el número de páginas. De aquí empieza a indicar que el objetivo de la investigación no debería sobrepasar una página, donde van a estar básicamente el objetivo general y los objetivos específicos. Luego viene el marco teórico, que no debería sobrepasar las 15 páginas y tener como mínimo un 10, ¿no? Y en este marco teórico, yo recuerdo que esto ha evolucionado bastante, digamos, ¿no? Porque antes dentro del marco teórico teníamos el marco conceptual inclusive, ¿no? Donde se definían los principales conceptos o las palabras claves, digamos, al menos, ¿no? Ahora ya el marco teórico, entiendo, digamos, que es toda la teoría que sustenta el estudio que se va a hacer, ¿no? Y básicamente en este apartado dice que se trata de expresar todo lo que se conoce acerca del problema, del problema, y qué otros autores han tratado, digamos, ya de alguna manera este tipo de problemas, ¿no? Es decir, fíjese que nosotros dijimos que teníamos un objetivo general, que es la principal pregunta, pero también tenemos objetivos específicos. Entonces, en esos objetivos específicos nosotros podemos ya encasillar, digamos, criterios teóricos que hayan aportado otros investigadores, digamos, ¿no? O teorías que hayan con respecto, digamos, a cada uno de esta problemática que es la que vamos a tratar y vamos a desglosar en el estudio, ¿no? Entonces, lo ideal es que se parta de algo general hacia algo particular, es decir, de una deducción hacia algo inductivo y viceversa. Es decir, que hay una retroalimentación interna en el mismo documento donde tratemos, digamos, de tener una pregunta genérica, pero con las preguntas específicas, digamos, vamos a tratar de responder paso a paso la complejidad que tiene, digamos, este cuestionamiento general. Ahora, este marco teórico nos va a permitir, de alguna manera, sustentar lo que ya habíamos hablado en el anterior documento. En el anterior documento decíamos nosotros que teníamos una hipótesis, que teníamos de pronto ciertas premisas que tendrían que aplicarse, digamos, al momento de tratar de validar esa hipótesis, ¿no? Entonces, es como que un cuadro esquemático de toda la teoría y análisis que se han hecho al respecto, ¿no? Para luego pasar a lo que es la metodología de la investigación, que es donde ya se formaliza, ¿no? A través de la hipótesis, la modelación que nosotros pretendemos hacer, digamos, a través de nuestro estudio. Y luego, finalmente tenemos el material y método, que básicamente es el diseño metodológico, donde vamos a definir las variables, la medición que vamos a hacer de las variables, las escalas que va a tener esa medición, la interpretación y la metodología utilizada, ¿no? Para cada etapa, ¿no? de las cuales vamos a desarrollar nuestro estudio, ¿no? Entonces, aquí hace un esquema muy importante el documento, donde indica de que nosotros tenemos la hipótesis, tenemos que enmarcar correctamente las variables, y si es que esto está, obviamente es cuantitativo, porque ese es el tipo de investigación que nosotros vamos a definir primero cuál es el universo, y vamos a delimitarlo a una muestra, ¿no? Es decir, para determinar si es que nuestra modelación va a ser de orden probabilístico o no probabilístico, ¿no? Y así como los instrumentos que vamos a utilizar para realizar estas mediciones, ¿no? También hay un esquema importante que va mostrando cómo nosotros podemos encasillar nuestro estudio, es decir, si nuestro estudio va a ser de orden descriptivo, va a ser de orden analítico,
de orden experimental o no experimental, ¿no? Es decir, si es que nuestra tesis va a ser una tesis de intervención o simplemente va a ser una tesis descriptiva, ¿no? Creo yo que el objetivo, digamos, dentro de lo que es el planteamiento de nuestras tesis, debería ser más de orden analítico y experimental, ¿no? Más que descriptivo y no experimental, ¿no? Básicamente eso es lo que he visto, digamos, en este documento, y hay otros detalles más acerca, digamos, del tipo de la data que uno va a tratar, ¿no? Es decir, si va a tratar datos de corte transversal, longitudinal, qué tan largo va a ser el análisis en series de tiempo, qué es lo que nos correspondería hacer, ¿no? Y vamos a tener también, obviamente, dentro de la metodología, el trabajar con distintos tipos de hipótesis, ¿no? Es decir, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, ¿no? Para luego de correr toda la modelación, definir si se cumple o no se cumple el modelo, ¿no? Y ahí quiero recordar, digamos, lo que vimos con respecto al estudio de la curva de Kuznets, ¿no? Donde creo que es uno de los estudios donde usted participó, donde se indica que para Bolivia, por ejemplo, no se cumpliría, ¿no? Y creo que esta curva en particular está diseñada más para una economía como la norteamericana, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, para una Entonces, economía eso es desarrollada. lo que he entendido yo del documento, ¿no? Sí, sí, correcto. Muy bien, bastante amplia la explicación. A mí me gustaría, muchas gracias Roberto, me gustaría ahí un poco preguntar a los compañeros respecto a las hipótesis. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una hipótesis general, una hipótesis nula, una hipótesis alterna? En el caso de nuestro trabajo, ¿quién nos puede mencionar el tema de las hipótesis? Yo, doctor, de repente ahí me puede, Sí, adelante, eh, Moisés. no estoy seguro, pero a ver, entendería yo, como dijimos, la hipótesis de relación de dos variables, Ujú. pero la nula vendría a ser la que estamos testeando, la que vamos a probar la veracidad de esa hipótesis, o sea, la veracidad de ese supuesto, digamos, ¿no? En caso de que no testemos, a partir del testeo o la prueba de esta nula, Ujú. en caso de no confirmarse, está la alterna, yo entiendo, que vendría a ser la contraposición de la nula, pues, ¿no? En realidad, digamos, ahí el sentido es que la hipótesis del investigador es la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Si yo evalúo, por ejemplo, si planteo una hipótesis, no sé, a mayor contaminación ambiental, a mayor crecimiento económico, mayor contaminación del medio ambiente. Entonces, desde el punto de vista como investigador, le estoy diciendo de que el crecimiento económico es un factor en la contaminación, ¿no es cierto? Entonces, la hipótesis del investigador, llevándolo a un plano ya estadístico, se va a considerar como una hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es de que no hay efecto. Por lo tanto, planteándolo de un tema estadístico, la hipótesis nula es que el parámetro en consideración que me mide el efecto de crecimiento económico, contaminación ambiental, de forma estadística, es igual a 0. Entonces, el investigador trabaja sobre la base de la hipótesis alternativa. Eso simplemente como una consideración. Entonces, es por eso que en varias referencias decimos de que la hipótesis del investigador es la hipótesis alternativa. Algo que me gustaría un poco mencionar también en esta lectura es que en la investigación hablamos de dos fases. Una fase, lo que es el protocolo de investigación, que es lo que vamos a hacer en la investigación, y la otra,
es una vez que ya hemos culminado la investigación, realizamos el informe final. Por lo tanto, aquí con base en la pregunta que nos hacía Roberto, el protocolo de investigación podemos expresarlo en tiempo futuro, de hecho, porque es una planificación que vamos a hacer sobre la tesis. Entonces, básicamente, esta lectura nos señala cuáles son los puntos importantes que debe contener esta planificación, igual que la guía metodológica de la Universidad de Birmingham. Aquí nos plantea de que tengamos un índice tentativo de cuáles son los elementos que vamos a considerar en la tesis, porque si nosotros construimos un índice, obviamente sin número de páginas, sino de títulos y subtítulos, vamos a tener una guía de por dónde debemos hacer la investigación. Y también nos plantean de que existe una introducción, existen antecedentes y justificación. Como mencionaba Roberto, lo importante de la justificación es por qué es importante la investigación desde diversos puntos de vista, académico, empírico y también personal. Y luego tenemos los objetivos generales y específicos, la fundamentación teórica, también llamada marco teórico, en el cual podemos mencionar brevemente cuáles son las teorías que se utilizan y un resumen general de lo que es la revisión de la literatura, la metodología de investigación, el cronograma de actividades, el presupuesto, las referencias bibliográficas y si existiera algún anexo en particular. Entonces, en resumen, digamos que estos serían los puntos importantes que consideraría un protocolo de investigación. En el caso... Pregunta, doctor. Sí, sí. ¿Será que la corto un segundito? Sí, sí. Si hago la comparativa, si me equivoco, ahí está la pregunta. Un esbozo de investigación, entonces, si yo correlaciono, debería ser del punto 1 al punto 3 del protocolo, digamos, en líneas generales. Y bastante el otro resumido, tema del mapa. 1 o 2 hojas. Sí, pero básicamente son esos 3 puntos, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Y el tema del mapa, digamos, que nos está pidiendo Parsado, debería ser todas aquellas citas que pudiesen conformar tentativamente el marco teórico. Sí, al menos ¿cierto? 10 referencias. Entonces, eso básicamente sería, ¿no? Sí, correcto. Entonces aquí estaríamos avanzando, digamos, con un tercio de la tesis, en líneas generales. Antecedentes, justificación, objetivos. ¿Qué cosa voy a usar en el marco teórico, más o menos? Así sería. El protocolo así. de investigación, sí. Ajá, del protocolo, sí, ¿no? Sí, sí. Más o menos por ahí va, ¿no? Sí. Ok, gracias. Bien, yo les voy a compartir ahorita una imagen. Bueno, que básicamente es la plataforma Moodle. Ustedes saben que en la plataforma Moodle tenemos tenemos el programa académico, y bueno, tenemos literatura, acá tenemos una matriz de revisión de la literatura, que es un mapa de la literatura, donde hay 10 artículos de un tema en particular. Lógicamente, eso es como un modelo para que ustedes se puedan guiar. Y también tenemos los criterios de evaluación para el protocolo de investigación. En otras palabras, este criterio de investigación, este criterio de evaluación es lo que se les va a pedir en su protocolo de investigación, que deben presentarles. Profesor. Sí. La guía de Vázquez es básicamente el perfil, ¿verdad? Los elementos que debe contener el perfil de la tesis. En otras universidades se llama perfil, por ejemplo, creo que en la Gabriel le llaman perfil. Nosotros le llamamos protocolo de investigación.
Perfecto, doctor. Vamos a compartir. Entonces, este es, va a tener el título debe ser breve, ya saben, no menos de 12 palabras. También vamos a evaluar el título. El campo general y tema, importancia, interés y experiencia, el planteamiento del problema, que es la conceptualización del problema, las preguntas de investigación, objetivo, general y particular, la justificación teórica y práctica, la viabilidad, marco de referencia, fundamentación teórica, hipótesis y variables, y fuentes de consulta. Este es el protocolo de investigación. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes que donde hacemos más énfasis en lo que es para efectos de evaluación, en lo que es el planteamiento del problema y también en lo que es la fundamentación teórica, ¿no? Ahí son 60 puntos. Eso es en cuanto al formato de evaluación de la universidad. Profesor, ahí el marco referencial es el marco teórico, ¿no es cierto? Sí, es el marco teórico, correcto. Y hay una consulta ahí, profe, yo Marco de recuerdo. referencia o fundamentación teórica. No, hay una diferencia, ¿no? Entre referencias más vinculada a contexto. Pero Ya. aquí estamos haciendo énfasis a lo que es revisión de la literatura o fundamentación teórica. Que también hay una diferencia, como vimos, de que las referencias bibliográficas no son teorías, ¿no? Sí, adelante, Moisés. Sí, no sé si ya me quedo antes, una revisión literaria, que de repente estoy confundiendo yo con marco teórico. Porque marco teórico creo que ibas desde lo general, sí, al específico, ¿no? Digamos que el protocolo de investigación en una sección que es fundamentación teórica o revisión literaria, digamos que es una antesala de lo que va a ser el capítulo 1 de la tesis, que es fundamentación teórica. Desde luego, el capítulo 1 de la tesis está bien desarrollado, ¿no? Acordémonos de que el protocolo de investigación, le mencionaba Ignacio, el perfil de tesis es una antesala de lo que va a ser la tesis, cómo va a ser. En otras universidades también le llaman anteproyecto. Sí, gracias, doctor. Sí. Bien. Profesor, una consulta adelante. antes de que continúe. Además que todo, para un poquito dejar bien sentado, por ejemplo, para el día sábado, en el trabajo que nos encargó, lo que es el planteamiento de problemas, el objetivo, la hipótesis. Toda investigación básicamente comienza a partir de la identificación del problema, pero cuando en estos casos, cuando es una investigación cuantitativa, se comienza similarmente, así como se hace en la investigación cualitativa, a partir de lo que es una necesidad o un problema que existe en un ámbito económico. ¿Cómo es qué se debe considerar para llegar a ese problema? Básicamente, lo primero que comenzamos es por la revisión de la literatura. Desde luego, debemos tener una orientación a un campo en particular, una área del conocimiento. Un área del conocimiento. Pero debemos hacer una revisión de la literatura. La revisión de la revisión de la literatura va a salir el problema. ¿Okay? Si no hay revisión de la literatura, es muy difícil que salga el problema. Hay que evitar hacer problemáticas de que sean coyunturales o que sean de contexto, porque eso puede ser pasajero, ¿no? En tal sentido, tenemos que buscar problemáticas. ¿Cuáles son las mejores problemáticas? Son, como les mencionaba, nosotros revisamos papers, artículos, y básicamente en estos artículos se plantean agendas de investigación, se plantean desafíos teóricos o se plantean desafíos en el entendimiento de resultados empíricos que son contradictorios. Entonces, o en problemáticas donde hay fuertes discusiones
y lógicamente necesitan mayor evidencia empírica. Esas son las mejores, es la mejor forma de realizar problemática de investigación. Básicamente en responder a la pregunta, ¿qué no se sabe del tema o qué aún necesita investigarse más? Esa es la mejor manera de problematizar. ¿Y cómo es la única manera que puedo hacerlo? Básicamente con revisión de la literatura. Perfecto, profesor. Gracias. Sí. Muy bien, entonces, ¿alguien más que nos quiera hacer algún comentario de esta última lectura de Vázquez? Bien, si no hay más comentarios, con esto hemos culminado las 5 lecturas, que eran lecturas bastante amigables, ¿no? Muy, como dijo Javier, bastante light, así dijo Javier. Voy a irme acostumbrando, doctor, no se preocupe. Deme tiempo. Bueno, la última, la lectura de Birmingham, usted utilizó un término. Bueno, sí, así es. Bien, perfecto. Entonces, aquí hemos acabado las 5 lecturas. Ahora yo les voy a compartir la imagen y les voy a pedir, por favor, que descarguen un documento en Word. Vamos a hacer un pequeño taller, que es enlaces virtuales. Como hemos visto, la parte de revisión de la literatura es todo, ¿no? Para poder plantear un problema. Especialmente desde un enfoque cuantitativo, primero debemos revisar literatura para saber el estado del arte o el estado de la cuestión. Y lógicamente también hemos visto de que la fuente de consulta más especializada son las revistas científicas, ¿no? Los artículos. Bueno, hemos considerado también la asistencia a seminarios especializados, sin embargo, no están muy disponibles, sino se organizan cada cierto tiempo o en periodos específicos del año. Entonces, en tal sentido, nosotros vamos a acceder a la revisión de la literatura mediante enlaces virtuales y vamos a acceder mediante estos accesos, usuarios y contraseñas que se les está proporcionando y por lo tanto esto va a ser importante para que podamos definir nuestro tema de investigación y para que podamos realizar las actividades académicas que van a tener que presentar el próximo sábado. Entonces yo les voy a pedir por favor de que descarguen el documento de Word, acceso, usuario y contraseña.